momento, si está escuchando entrecortado y eso, ¿listo? Ahora sí. Ok. Yo ni escucho. Hola, hola. No, 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 no estaba hablando. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Sí, profe. Sí, sí. Ahora. Bueno, muchachos, nosotros, hace última de este curso, de esta materia de contabilidad pública, nosotros en la tutoría uno y 2, o sea, en el transcurso del semestre hemos dividido en fases. La tutoría uno y 2 fue toda la introducción de cómo está conformada las instituciones públicas en el país, cómo se conforma la contabilidad pública y sus leyes. Entonces, desde ahí hablamos cuáles son entidades centralizadas, Escucho entrecortado. descentralizadas, entidades Profe, se la escucha entrecortada. de orden nacional, departamental, municipal. Estos los órganos de 3 y 4 comienza a hablar sobre la contabilidad. Si se escucha entrecortado. Bastante, profe, bastante entrecortada. Llegó la luz, pero no ha llegado el internet.
Ahora sí volví. Ok, ok. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Ahora, señor. listo. Ahora sí, porque ya llegó el internet. Entonces, recordé rápidamente, porque si no se nos va, ahí ya se nos fue 15 minuticos. La tutoría uno y 2 hablamos sobre todo lo que conforma las entidades públicas, entidades descentralizadas, centralizadas, nacionales, departamentales, municipales, cuáles son las encargadas de las legislaciones, de las leyes, las cuales son las encargadas de la ejecución, de ejecutar cada uno de los objetivos como nación, y cuáles son las entidades encargadas de generar el control administrativos y controles fiscales. Después de ahí comenzamos en la tutoría 3 y 4 a hablar sobre la contabilidad pública. Entonces comenzamos a generar un organigrama de la historia de conformación y consolidación de la contabilidad pública. Comenzamos después a hablar de las dimensiones de la contabilidad pública, cómo se relaciona la contabilidad pública, cuáles son sus informes a presentar, cuáles son sus conceptos claves que regulan la contabilidad pública y comenzamos a hablar de las normas relativas. En las normas relativas, pues hablamos del Plan Único de Cuentas en Contabilidad, que existían tres tipos o tres líneas bases del Plan Único de Cuentas, que entidades que cotizan en bolsa, entidades no cotizantes en bolsa, pero comerciales, y entidades centralizadas, como son las alcaldías, gobernaciones y nación en general o ministerios como tal. Entonces aquí observábamos cómo se conforman estas normas relativas, activos, pasivos, patrimonios, cuáles son tipos de activos y pasivos y patrimonios que se diferencian a la contabilidad comercial o la contabilidad que se llevan en instituciones privadas y mixtas, y también tuvimos la diferenciación en las normas relativas de ingresos, costos de producción, costos y gastos en general, y también tuvimos algunos ejercicios de cuentas de orden, estos en seguimiento o en cumplimiento también de unos ejercicios prácticos que nos permitiesen evaluar los conceptos claves de las normas relativas. No hemos visto en enfoque de estos conceptos en ejercicio de marque. Realizamos un pago de 20 millones con bancos, entonces ustedes ya realizan 11, 10 bancos y llévelo con inventarios 14, 35, no, porque esos ejercicios ustedes los ven en conta uno, conta 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, contabilidad pública lo que nos importaba era observar cada uno de estos conceptos de normativas relativas que permitan generar el conocimiento claro de la diferenciación. Entonces, ustedes al tener claro la diferenciación de cada uno de los conceptos, cuándo crecen y cuándo decrecen en cada uno de sus mediciones, pues ustedes pueden tomar las decisiones asertivas cuando estén en dicha área de control público y desde ahí, pues tomar o ejecutar asertivamente lo que ustedes conocen en la práctica de la contabilidad pública, o sea, de la contabilidad 1 a la 6, lo que han visto en el transcurso de su formación. Después de eso, que vimos hasta la tutoría 4 de contabilidad pública, aparece nuestra tutoría 5 y 6, que es la unidad sobre el control fiscal. Entonces observamos introducción a lo que tratan las entidades públicas, contabilidad pública, y ahora hablamos de el control fiscal en la contabilidad pública, que van a ser nuestra tutoría 5 y 6. En esta tutoría es que vamos a observar el cumplimiento del modelo de integración de planeación y gestión. ¿Qué significa esto? El MIPG. El MIPG está compuesto por 7 dimensiones que nos permiten generar la medición del cumplimiento de los objetivos planteados en nuestro público objetivo o nuestro objetivo de valor o nuestro público de valor. Entonces, en este caso, nosotros al momento de generar el MIPG, se hablaba o se generó un debate de que nosotros no solo debemos de generar un control
financiero. Nosotros normalmente en contabilidad nos plantean que es importante conocer cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros costos y cuáles son nuestros gastos, pero no estábamos evaluando cuáles son los indicadores que generan que los ingresos aumenten o que generan que los costos aumenten o los gastos aumenten. ¿Cuáles son los indicadores de medición que nos permiten saber qué piensa la ciudadanía del cumplimiento de nuestros objetivos? Porque nosotros podemos decir que tenemos ingresos de 300.000 millones y nos gastamos 299.000 millones en el año, pero la gente comienza a decir que está todo lo que se gastan y no vemos ningún cambio. Entonces, el modelo de integración de planeación y gestión nos permite tomar decisiones con base a no solo nuestro control fiscal, sino el entorno en el que hace parte el control fiscal. Y ese mismo entorno hace parte de las dimensiones de qué piensa nuestro talento humano, qué piensa nuestro direccionamiento estratégico. Entonces, en direccionamiento estratégico es qué piensan nuestros altos mandos dentro de nuestra institución pública, qué piensa la ciudadanía en otra dimensión. En otra dimensión también nos dice qué piensa o cuál es nuestra gestión de conocimiento para que siempre la institución esté en constante desarrollo a pesar de los cambios administrativos. ¿Qué pasaba normalmente? Bueno, ese es el ejemplo que utilizo en la dimensión 6 de gestión de conocimiento. Pero siempre nos pasa en los momentos de empalmes, yo pues, con la poca experiencia, digamos, en el tema de empalmes, hemos realizado 2 empalmes de alcaldías, ¿no? Hemos tenido la posibilidad y uno de los factores que siempre genera contingencias en los empalmes administrativos es que algunos secretarios, pues que cuando no quedan en el mismo gobierno, pues generan retención de documentos. Entonces, dichas retenciones, hasta que el alcalde no genera destitución forzada y no solicitamos de manera escrita con control fiscal, Yo creo pues que no va a ser la luz, la entregan, luz por allá. un estudiante tiene activado el micrófono. eh, Entonces, mientras ellos no entregan esa documentación, pues se genera una operatividad nula de las secretarías. Cuando la ciudadanía en general, pues es constante en sus necesidades. O sea, la ciudadanía en general no puede esperar 5 meses a que la alcaldía genere un empalme. Ellos necesitan que las secretarías sigan operando constantemente. Entonces, normalmente la gestión del conocimiento en el modelo de integrado de planeación y gestión lo que busca es que no se generen esos cuellos de botella. ¿Cuáles eran esos cuellos de botellas? Que habían secretarios que decían lleves el disco duro para que el nuevo que llegue no tenga la información de lo que estábamos haciendo. Eso se presenta en la actualidad en las instituciones públicas y que las hemos vivido en el desarrollo diario de la operatividad institucional. Entonces, esos casos, cuando se crea el modelo integrado, era para mitigar todas esas contingencias que se puedan presentar. Entonces, estas contingencias es, por ejemplo, la Universidad de Pamplona en Gestión del Conocimiento tiene una plataforma que se llama Gestasoft, que es la misma plataforma que ustedes ingresan para ver notas. Entonces, en esta misma plataforma nosotros tenemos acceso a contabilidad, a centros de costos, a pagaduría, entre otros. Bueno, digamos, yo me desempeño en el área de contabilidad, entonces pues tenemos acceso a la contabilidad, a la pagaduría para revisar causaciones y a el modelo de costos que nos permiten, en su tiempo que estuve encargado del modelo de costos, nos permite tomar decisiones, saber cuánto nos cuesta per cápita los estudiantes de cada uno de los programas, cuál es el flujo de ingresos por parte de cada uno de nuestros programas y tomar decisiones con respecto a nuestros informes que tenemos. Entonces, Gestasoft es nuestro cumplimiento de la dimensión 6 de gestión de conocimiento que nos permite generar que a pesar de que tal vez su gerencia o sus direcciones, sus secretarios, sus coordinadores cambien, pues el conocimiento adquirido y generado en el transcurso de los años de dicha dirección, pues es trasladado hacia el nuevo director o coordinador entrante y no se genera esa depreciación del conocimiento de algunos aspectos importantes dentro de la institución. Entonces, el modelo integrado en palabras sencillas
es una guía para que las entidades públicas se pregunten de manera permanente qué debemos lograr, cómo lo vamos a hacer, con qué recursos lo vamos a hacer, quién responde, cómo sabemos si avanzamos en el cumplimiento de estos objetivos y qué riesgos debemos de controlar. Entonces el MIPG nos dice es que nosotros debemos de lograr en la dimensión uno de talento humano que el personal administrativo conozca cuál es el manual de funciones, cuál es su organigrama, cuál es el manual operativo. Recordemos que son dos manuales distintos, ¿no? El manual de funciones es donde le explican cuáles son las funciones que usted tiene en su cargo y el manual operativo es cuál es la operación de esa secretaría, la operación de su área correspondiente. Entonces, ¿qué debemos lograr? Que conozcamos el manual, cómo lo vamos a hacer. Entonces, ahí se designa, se van a generar promociones digitales, tanto físicas, para que cada uno, y capacitaciones para que cada uno de los miembros operativos dentro de la institución generen la lectura de dichos manuales y se va a generar unos incentivos para las personas que logren los resultados en cumplimiento de este conocimiento adquirido. ¿Con qué recursos? Entonces se necesitan unos recursos de tanto para las impresiones, tanto para la promoción y tanto para los incentivos. ¿Quién responde? Entonces la dirección de control interno o la dirección de pagaduría o desde la Secretaría de Despacho del alcalde se va a generar esa operatividad. ¿Cómo sabemos si avanzamos? Entonces, ahí tenemos 300 servidores públicos directos de planta y tenemos 150 o 1000 OPS. Entonces, tenemos una medición de 1300 personas. Entonces, ¿cómo sabemos si avanzamos? Es público objetivo 1300 entre contratistas y servidores. ¿Cuántas personas en el cuatrenio vamos a capacitar? A 1300. Entonces en el año tenemos que haber capacitado a 350 personas. Entonces, ¿cómo sabemos si avanzamos? Es divida 350 es cuántos logramos capacitar en ese año. ¿Qué riesgos debemos de controlar? Por ejemplo, que no se tengan los recursos suficientes. Todo eso se genera mediante un MIPG basado en dimensiones. Entonces, vámonos por acá un momentico. Estamos en la introducción, pero yo sé que ustedes recuerden que nosotros tenemos no solo el encuentro de tutoría, sino que yo les realizo una capacitación de profundización. Entonces, en esa capacitación de profundización, ustedes van a observar la aplicación de cada uno de los autodiagnósticos de cumplimiento del MIPG. Entonces, un ejemplo de estos. Este autodiagnóstico es el presentado, se los decía en la tutoría número 3 que ustedes como ciudadanos son miembros del control social. Entonces ustedes pueden tener acceso a cada uno de aspectos fundamentales de la información financiera que tienen las entidades, por ejemplo, los estados financieros, ¿no? Entonces ustedes ya saben que desde Google ustedes pueden acceder a los estados financieros de cualquier entidad pública que quieran vigilar en su acceso al control social. Cualquier persona puede hacer control social. Los únicos que hacen control político, pues sí, ya son los concejales, diputados y senadores. Por eso es que nosotros podemos hacer control social. Entonces, en ese cargo de control social, ustedes también pueden acceder es cuál es el cumplimiento del MIPG de cada una de las entidades. Es por eso que las entidades hacen públicas sus autodiagnósticos, sus trabajos que están realizando en cumplimiento del modelo integrado de planeación y gestión. Entonces, en este modelo integrado, por ejemplo, acá estamos viendo la dimensión uno del autodiagnóstico de talento humano de la gobernación del Quindío. Esto es gobernación del Quindío, solo que, ¿sí? Entonces, la gobernación del Quindío nos dice que en gestión de la información, no, vámonos a una que sea eh, más llamativa.
Mm, sí, puede ser la 180 de meritocracia. Entonces nosotros tenemos que en cada dimensión ustedes van a ver unas categorías, unas actividades de gestión, unos criterios de calificación, una valorización, periodos de análisis, puntaje y explicación de por qué considera que este fue un puntaje. Entonces, en totalidad, en la dimensión uno de talento humano, la gobernación del Quindío dice que ellos tienen un 94% de cumplimiento. Vamos a ver si es cierto. Entonces, en la 189, que es como el ejemplo más llamativo que veo, cuando hablamos de la categoría de meritocracia, es decir, enviar oportunamente las solicitudes de inscripción o de actualización en carrera administrativa en la Comisión Nacional de Servicio Civil. Entonces, esta fue una solicitud para generar unas vacantes administrativas. Entonces, el Estado, el gobierno actual dijo que esa tercerización de prestaciones de servicios no debe seguir presentándose. Entonces, que era obligatorio para las entidades conforme a sus indicadores y crecimiento que tenían las alcaldías y gobernaciones, generar convocatorias para puestos de planta. Entonces, es por eso que ahorita, muchachos, de una vez ahí les doy un dato. Ahorita se van a abrir, ya están abiertas para las personas que sufren alguna discapacidad o pues que tienen alguna discapacidad. eh, y en el transcurso de máximo 15 días se va a abrir una segunda convocatoria para que se postulen, porque ahí, digamos, los dividieron, esto con la finalidad de que se promuevan puestos de planta como una política del Estado colombiano, pero de igual forma, en el transcurso de 15 días se va a abrir en general esos puestos de planta, ¿no? Estos puestos de planta para que cada uno de los ciudadanos puedan acceder o postularse en las territorialidades, en la convocatoria de territorialidades. Esa convocatoria está ofertando más de 3.000 puestos a nivel nacional por convocatoria de la Comisión Nacional de Servicio Civil para técnicos, tecnólogos y profesionales, ¿no? Entonces ya ahí ustedes se pueden comenzar a practicar, estudiar y postularse en estas convocatorias. Volviendo al tema del modelo del talento humano, y era que esta fue una política del Estado. El Estado solicitó que las instituciones que tengan un crecimiento tenían que generar la actualización y presentación de los puestos que irían a concurso administrativos de mérito. Entonces aquí se observa la solicitud de inscripción. Entonces, si la presentaron, se presentó al día, sí, cumplimiento del 81%. ¿Por qué el cumplimiento del 81%? Entonces, acá le explica por qué. Se reportan las solicitudes de inscripción o actualización de registro público de carreras administrativas dispuestos por la comisión de acuerdo a cómo se van generando cada una de estas y se realizó seguimiento en la página correspondiente. Entonces, un trámite oportuno de las solicitudes de inscripción o actualización. Si están colocando 81%, tal vez no lo presentaron en la fecha adecuada o algunos, algunos puestos administrativos pues no se enviaron correspondientemente. O sea, si tiene la capacidad para enviar 10 puestos y solo enviaron 8, pues se están calificando en un cumplimiento del 81%. ¿Por qué? Porque pues la institución de control fiscal, toda la Contraloría, la Procuraduría puede decir, venga, pero usted está acá en un 100%, pero yo observo que usted tenía la capacidad de enviar 10 personas, 10 solicitudes de inscripción y usted solo envió 8. ¿Por qué me está informando aquí que usted tiene un cumplimiento del 100%? Entre otros aspectos, ¿no? Entonces, en parte, digamos, este es un autodiagnóstico que puede ser supervisado por los entes de control. Hay algunos conceptos básicos que regulan el MIPG. Aquí hago otro punto importante y es que en el link de las diapositivas que ustedes van a observar también van a encontrar unos videos de ampliación de la temática.
¿Cuál es esa ampliación? Van a conseguir más de 10 horas de capacitación sobre modelo integrado de planeación y gestión. Estos modelos de integrados de planeación y gestión en dicha capacitación, que es de la administración pública, creo que es del año 2024, pero los modelos prácticos no han sido actualizados desde hace un buen tiempo. Existe el modelo integrado 4.8, la versión 4.8, y sigue siendo la misma hasta la fecha. Entonces, en esta versión 4.8, pues existen unas capacitaciones para en un futuro ustedes como contadores, si desean especializarse en las líneas de control fiscal y auditoría en contabilidad pública, pues qué más que estas 10 horas de capacitación para que amplíen un poco más el tema. Y todo de lo que estoy hablando ahorita, pues ustedes si se inscribieron a ese diplomado de la ESAP, pues ya lo habrán visto en las capacitaciones, porque en dicho diplomado abordan los primeros 3 capítulos o las primeras 3 dimensiones, ¿no? Ya después aparece otro diplomado sobre las otras 3 dimensiones y cierra con control fiscal. Algunos conceptos básicos: gestión, desempeño, resultados. Grupos de valor: cuando hablamos de grupos de valor son las personas, las comunidades, los usuarios, las organizaciones o entidades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en las políticas de las dimensiones de las que el profe tanto menciona, pues aparecen distintos grupos de valores. Y esos grupos de valores son las mediciones con las que vamos a trabajar. ¿Por qué hago énfasis del grupo de valor? Si una alcaldía entrega subsidios a adultos mayores, su grupo de valor, pues son los adultos mayores, o sea, los beneficiarios del subsidio de adulto mayor. El valor del público se genera pues cuando el apoyo llega de forma oportuna y mejora ese bienestar. El riesgo aparece si, ejemplo, no está actualizada la base de datos, si se dice que se va a pagar bimestralmente y llega el semestre y ni siquiera se ha realizado un primer pago, que existe una falta de control y termina gente adulto mayor que no tiene ni SISBEN accediendo a el subsidio de adulto mayor por X o Y gestión que se haya realizado. Entonces, estos riesgos pues se presentan dentro de los conceptos básicos importantes de medición para los modelos de integración. Importante, el MIPG aplica para todas las instituciones públicas, descentralizadas como centralizadas, llámese públicas o mixtas, donde la entidad, o sea, donde el Estado posea el más del 90% de su capital social, ¿no? Las entidades que no sean de rama ejecutiva, sino ramas legislativas o de control, y estas entidades no aplican el MIPG, pero sí aplican la última dimensión, o sea, la dimensión 7 de control fiscal. Ahora sí vamos a hablar un poquito sobre las 7 dimensiones. Entonces, el MIPG está compuesto por 7 dimensiones. En la primera hablamos sobre la dimensión del talento humano, que es la que hemos visto en los últimos ejemplos que hemos realizado en clase. Aparece la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación, o sea, nuestro equipo directivo, cómo está relacionado dentro del modelo de integración. ¿Cuál es nuestra gestión con valores para resultados? O sea, ¿cuál es la medición que tenemos de nuestros resultados? Pero ¿cuál es ese impacto que tiene con nuestro público objetivo, ¿no? Porque no todo vale, o en las entidades públicas el concepto de no todo vale el mismo valor, o no todo vale igual, eh, es muy importante. Entonces, en este caso, digamos, en la dimensión 3, que es gestión con valor para resultados, pues comprendemos que no es lo mismo generar ingresos vendiendo espacios públicos de la alcaldía o espacios o terrenos de la alcaldía a generar ingresos mediante la captación de los prediales y la recuperación de cartera.
Entonces, la gestión con valor para los resultados es que si nosotros estamos vendiendo terrenos, pues estamos haciendo ahí una disminución del patrimonio de nuestra institución, de nuestra alcaldía. Entonces, no es lo mismo hablar que generamos 1.000 millones en ingresos por vender los terrenos a 1.000 millones por recuperación de cartera. Entonces, la gestión con valor para resultados es que existen unos valores importantes que hay que cuidarlos a pesar o que estén por encima de cualquier tipo de resultados objetivos que tengamos como institución. Ejemplo, Universidad de Pamplona. Necesitamos una política del Estado fue generar apertura a más de 600.000 estudiantes en el cuatrenio. La Universidad de Pamplona pues se suma a eso y dice nosotros en el cuatrenio vamos a ampliar a 20.000 nuevos estudiantes en el cuatrenio. En 4 años, sean 8 semestres, vamos a asumir 20.000 nuevos estudiantes. Iremos ampliando en el primer semestre 1.000 nuevos, en el siguiente 2.000, así sucesivamente, con la finalidad de generar ese resultado. Pero pues esto sin influir en la calidad. O sea, tenemos una calidad, la idea es irla mejorando y no disminuirla, que porque aumentamos la cantidad de estudiantes, entonces vamos a disminuir la calidad de esto porque estamos más saturados, etcétera. Entonces, esta es la gestión con valor para resultados. Tenemos que dar los resultados, pero sin afectar nuestro valor de formación académica profesional en un gobierno de paz, que es nuestro objetivo de nuestra misión y visión de nuestra institución. En nuestra dimensión 4 aparece evaluación de resultados. En nuestra dimensión 5 es información y comunicación. Aquí aparece el ejemplo que mencionábamos, que una cosa es estar haciendo bien las cosas institucional y otra cosa es que la gente piense que usted está haciendo bien las cosas. ¿Sí? Entonces, usted puede decir, estamos dando los resultados más importantes para nuestra sociedad, pero si el servidor público dice, este ha sido el peor alcalde que ha tenido el municipio, y si la ciudadanía dice, no, este ha sido el peor alcalde que ha tenido nuestro municipio, entonces, la información y la comunicación en las distintas dimensiones, pues es muy importante. Es la misma manera en cuáles son los procesos administrativos que se tienen. Si la gente conoce cada uno de nuestros procesos, pues también conoce cuál es la comunicación asertiva que se tiene entre secretarías, entre direcciones, entre entidades públicas. Entonces, la dimensión 5 nos permite evaluar cuál es nuestra manera de informar a nuestros valores, a nuestros públicos objetivos y cuál es la comunicación no solo externa de lo que piensa la gente, sino la comunicación interna entre secretarías, entre servidores públicos, entre contratistas. La dimensión sexta aparece la gestión del conocimiento y la innovación. Aquí nosotros ya habíamos hecho el ejemplo de los empalmes. Y la dimensión 7 aparece el control interno, que es el MESI, o sea, que es la evaluación de cómo estamos en ingresos, costos y gastos y cuál es la recuperación de cartera, cuáles son nuestros activos, pasivos y patrimonios, cuáles son nuestros deterioros, entre otros. Entonces, aquí en la lectura orientadora nos habla que ninguna dimensión funciona sola. El talento humano necesita la estrategia que la da la parte directiva. La parte directiva necesita la información asertiva. La información nos permite evaluar y la evaluación alimenta la mejora. Y con la mejora de los resultados, mediante el control interno, nos ayuda a prevenir los riesgos y a asegurar el cumplimiento de nuestros objetivos. Dimensión de talento humano. Entonces ya cuando hablamos de la dimensión del talento humano es el factor o uno de los factores más importantes de las entidades públicas. ¿Por qué? Porque los servidores públicos son los que hacen posible nuestra misión institucional. Entonces ellos son los que atienden a los ciudadanos, son los que ejecutan los procesos, los que administran los recursos y convierten la planeación en resultados. Entonces, una entidad que capacita a nuestros servidores, que evalúa el desempeño que tienen nuestros servidores, que promueve la calidad de nuestros servidores, está aplicando la dimensión del talento humano. ¿Por qué? Porque la dimensión del talento humano evalúa qué tan capacitado está nuestro servidor público, pero también qué garantías como institución le estamos dando a nuestro servidor público. Por ejemplo, nosotros hoy por hoy, ahorita se los voy a dar más adelante el ejemplo un poquito más a fondo, pero
hay una entidad en donde estamos trabajando porque teníamos un cuello de botella en las notificaciones de nuestros actos administrativos, o sea, nuestros actos administrativos del 2024 no habían sido ni siquiera notificados. Ese cuello de botella hoy por hoy ya está solucionado en un 90% porque estamos trabajando con 2026, 2025 y 2024 a la vez, solucionando ese cuello de botella. Eh, pero pues usted se acercaba a la oficina y no teníamos ni sillas. Entonces, no contábamos con los utensilios administrativos, al menos para generar la realización de esa asistencia técnica o el fortalecimiento de nuestros servidores. Entonces, uno de nuestros factores o solicitudes para generar dentro de esa auditoría es démosle las garantías a nuestro equipo de trabajo con la finalidad de que se solucionen las contingencias que se tienen, ¿sí? Entonces, si no contamos con una infraestructura necesaria para el fortalecimiento de nuestro talento humano, pues ¿cómo hacemos para que este talento humano de verdad ejecute nuestros proyectos? Entonces, la dimensión uno buscamos generar la medición de la capacitación, pero también del desempeño que están teniendo, pero también la salud y seguridad en el trabajo de nuestros servidores, cuáles son nuestras políticas de incentivos que tenemos para nuestros servidores. Aunque no creamos ejemplo en el ejemplo que les mencionaba de la gobernación del Quindío, uno de nuestros incentivos para nuestro equipo de talento humano es que existan convocatorias de la Comisión Nacional. ¿Por qué? Porque una cosa es tener un cargo provisional. Cargo provisional es un cargo que usted, a pesar de que recibe nómina, a pesar de que recibe prima, cesantías, pues en cualquier momento su cargo puede ser removido o destituido, ¿no? Entonces no es nada más seguro para cualquier servidor, es que se realice una convocatoria de la Comisión Nacional. A algunos les gusta, a otros no, pero pues es importante que se realice un fortalecimiento del equipo planta de las instituciones. En la dimensión 2 aparece todo lo correspondiente al direccionamiento estratégico y de planeación. Entonces busca que las entidades tengan claridad sobre nuestro propósito, sus prioridades como secretarías, como direcciones, cuáles son los recursos con los que va a contar y los resultados que se deben alcanzar. Entonces, en direccionamiento y estratégico, nosotros ya hablamos, por ejemplo, acá les coloco un ejemplo, de si una Secretaría de Salud quiere mejorar la vacunación. Acá está muy alto, muy abierto, digamos, en temas muy general, pero si hablamos de vacunación en jóvenes por una alta tasa de mortalidad, entonces nosotros identificamos la población objetivo. Entonces nosotros vemos que la tasa de mortalidad se está presentando en la comuna, no sé, comuna 8 y 7 de la ciudad de Cúcuta. Entonces, nuestra población objetivo son jóvenes de niños de 1 a 12 años de la comuna 7 y 8. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestra meta, vacunar a 5.000 jóvenes de dicha edad en el cuatrenio. Nuestro indicador de medición es jóvenes vacunados. Responsable, la Secretaría de Salud, a cargo del director tal. Mecanismo de seguimiento. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de seguimiento que se va a tener en el transcurso de, llámese bimestral, trimestral, semestralmente, para el cumplimiento de dicha meta? Bueno, acá hablamos un poquito, digamos, sobre las compras que existe hoy por hoy en la direccionamiento estratégico, que hoy por hoy para hacer compras generales aparece el SECOP y la tienda virtual del Estado colombiano. Entonces, hoy usted para contratar con el Estado tiene que tener con un registro único público, el RUP, no el root con T, sino el root con P. Entonces, ese root es el que le permite estar avalado para contratar con las instituciones públicas. Es una manera de generar el control del direccionamiento estratégico y de planeación y el cumplimiento de estos. En la dimensión 3 que hablamos con gestión con valores para resultados. Entonces, busca que la entidad esté orientada al logro de resultados pero dentro del marco de la integridad. O sea, la entidad debe trabajar por procesos, satisfacer necesidades,
actuar de manera, pero de igual forma, actuar de manera transparente, legal y eficiente, lo que les mencionaba en la introducción de esta tutoría, y es que todo no vale en las entidades públicas, o sea, nosotros debemos de satisfacer necesidades, pero sin generar contingencias dentro de la institución, detrimentos patrimoniales, impacto. Por ejemplo, algo que está sucediendo a nivel nacional es el catastro multipropósito que generó el aumento de la tasa impositiva, de la tasa no, sino del valor final de el pago de los prediales de cada uno de los propietarios del país, no en general, no solo en Cúcuta, sino en general en cada uno de los municipios del país, pues generó un aumento casi que el doble de la tasa impositiva del predial. Y eso no sea por la tasa, sino por la valorización que se presentó de las propiedades. Entonces, ese caso, digamos, hace parte de una dimensión 3 de la gestión con valor por resultados. Si la estrategia hubiese sido de la alcaldía directamente, que es generar recaudo de ingresos a todo costo, pues ahí no está aplicando los valores con resultados. O sea, está generando ingresos, pero al costo de que existan ciudadanos que hoy por hoy no pudiesen sanear o generar el pago de dichos impuestos adquiridos. Dimensión 4, evaluación por resultados. Entonces, promueve que las entidades conozcan permanentemente los avances de su gestión y los logros de sus resultados. Evaluar permite saber si la entidad está cumpliendo, detectar desviaciones y tomar decisiones para mejorar. Entonces, la evaluación de resultados es evaluar, no es buscar culpables, es identificar qué está funcionando, qué no está funcionando y qué debe cambiar para cumplir y mejorar dicho propósito institucional. Entonces, aquí se observa en la evaluación de resultados lo que nosotros visualizamos en los primeros 3 meses de cada año, que son las rendiciones de cuentas dentro de las entidades públicas. Entonces, ustedes saben que de enero a marzo todas las entidades públicas generan rendición de cuentas, que es la evaluación de los resultados adquiridos en sus planes de desarrollo. La dimensión 5 aparece información y comunicación. Entonces, aquí es donde hablábamos de una entidad necesita información confiable para planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y rendir cuentas. Entonces, que no hay una buena decisión sin buena información. Si los datos hoy por hoy son incompletos, desactualizados, dispersos o poco confiables, las entidades pueden tomar decisiones equivocadas. Entonces, por ejemplo, una de las dimensiones de información y comunicación se presenta ahorita que estábamos en esa temporada de las juntas de acción comunal sobre quiénes son los administradores de los parques en los municipios. Uno de los factores principales que se presentan es cuando hay contingencias en los parques de acceso público, que se quema una lámpara, que se cayó un árbol, que X o Y motivo, usted se dirige hacia la alcaldía y la alcaldía comienza a decirle, no, es con tal secretaría. Usted va a esa secretaría y le dice, no, es tal secretaría. Entonces la otra secretaría le dice, no, la verdad es que acá nos aparece en la base de datos que es la gobernación la que tiene el control de esa alcaldía, de ese parque. Te va a la gobernación y le dice, no, es la alcaldía, tal secretaría. Entonces no existe una información o una comunicación asertiva porque está desactualizada la información correspondiente a el acceso de nuestros espacios públicos como entidad territorial. Entonces, la dimensión 5 de la información y comunicación lo que busca es evaluar cómo estamos institucionalmente y hacer un seguimiento y un mejoramiento a nuestras comunicaciones, tanto internas como externas, y qué tan acceso público es para cualquier persona. Dimensión 6, gestión del conocimiento y la innovación. Entonces, ¿qué buscamos aquí? Que la información sea transversal a todas las demás entidades. O sea, que una entidad o una organización pública no deba depender solo de una persona. Normalmente se da que usted llega, esto se nos da cuando estamos en los empalmes.
en estos empalmes en los que hemos participado. Entonces se da mucho cuando usted ingresa por primera vez y le dicen, el secretario que le está haciendo el empalme le dice, no, esperemos a que llegue Sutanito porque Sutanito lleva 20 años aquí y él es el que conoce todos los procesos. Y uno les dice, bueno, y mientras llega, ¿qué podemos revisar? No, la verdad es que él lo sabe todo y él es el que maneja las bases de datos y todo. Entonces aquí no existe un proceso de gestión del conocimiento. ¿Y cuál es el proceso de gestión del conocimiento? Es que si Sutanito no está, entonces Sutanito se pierde la operatividad de la secretaría. Entonces termina siendo un secretario con menor información que el mismo operario, que el mismo servidor público. Entonces la dimensión 6 de la gestión del conocimiento busca que la operatividad de nuestras instituciones públicas se dé constantemente y no dependamos de forma individual de las personas. Entonces aquí aparece todas las estrategias de gestión documental, la recopilación de las memorias institucionales, la información contable de bienes de almacenamiento que tiene la institución, entre otros espacios. Y aparece una dimensión séptima que con esta cerramos, que es la dimensión del control interno. Entonces, la dimensión del control interno nos ayuda a qué? A prevenir los errores, a prevenir actos de corrupción, de incumplimientos y pérdidas de recursos financieros, entre otros. Entonces, por allá en el 2013 hablábamos que el control interno, que era la dimensión 7, era el MESI. Entonces, que era un modelo de control interno especializado para las instituciones públicas. Pero entonces, en el 2013 se comenzó a hablar sobre que debería de haber un modelo integrado de planeación y gestión que permitiese no solo evaluar los temas financieros, sino evaluar aspectos que componen o que complementan este modelo financiero. Entonces, por eso hablar de la articulación o hablar del MESI como eje principal no es el control fiscal o no es el objetivo del control fiscal, sino que el cumplimiento de las 7 dimensiones es el cumplimiento de un control fiscal exitoso dentro de las entidades públicas. Aquí, en síntesis, el MIPG nos permite pasar de una administración centrada en tareas a una administración centrada en resultados. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos si estamos bien? Entonces, yo les colocaba que eh, nosotros podemos, aquí en Google, vamos a ver, MIPG Gobernación Norte de Santander. Vamos a ver si la Gobernación de Norte de Santander contamos con estos. No creo que la gobernación si no hace público. Autodiagnóstico. Este autodiagnóstico debe ser el de, sí, el autodiagnóstico de gestión del conocimiento del puntaje 6, por ejemplo, el puntaje para la gobernación de Norte de Santander en la dimensión 6 de gestión de conocimiento es de 60. ¿Por qué? Entonces, tal vez aquí vamos a ver en categorías. Una de estas es identificación del conocimiento más relevante de la entidad. 55% del cumplimiento. Vamos a ver por qué. Identificar, capturar, clasificar, organizar el conocimiento explícito de la entidad en medios físicos digitales. Los servidores públicos identifican, capturan y clasifican el conocimiento. Sin embargo, aún falta generar y adquirir las competencias en cuanto al uso y apropiación de estas herramientas para una eficiente labor documental y de archivo que contribuya a la forma estructurada.
Acá en pocas palabras nos está diciendo que nosotros, que la Gobernación de Norte de Santander ya identificó cuáles son los servidores públicos que nos permitirán actualizar, digamos, todos los manuales operativos, los manuales de funciones, contabilidades, entre otras, pero que no poseemos. Tal vez ya adquirimos la plataforma donde se puede llevar toda esta información, en el caso, ejemplo, la Universidad Gestasoft, pero pues que los contratistas y los servidores públicos no conocen el manejo de primera mano de dicha plataforma, entonces pues no ha sido tan operativo el, el cargar, el complementar dicha información para tener una gestión de conocimiento óptima. Vamos a ver otra cosita aquí antes de cerrar ya la tutoría. Ideación, innovación. Vamos en experimentación, innovación, investigación. Identificar las necesidades de investigación en la entidad, implementar acciones y evaluarlas. No se cuenta con un formato de identificación de necesidades de investigación, por lo cual las acciones que se realizan sobre investigación en la entidad no están articuladas con otras secretarías. Por ende, todas deberían estar consolidadas en un formato estándar de necesidades de investigación. Entonces, no existe un formato que permita que las secretarías lleven el control de esas investigaciones institucionales y que aparte de esto, pues en esta gestión de conocimiento, pues no existe. Yo creo que este mismo punto aparecerá en la dimensión de comunicación, porque pues mire, ejemplo, acá nos está diciendo que no hay una comunicación entre las secretarías. O sea que la comunicación interna no está siendo muy positiva que digamos. Entonces eso nos permite calificar en un 60% la puntuación. Y acá nos dice la medición de cada uno. Cerremos con esto ahora sí. Vámonos con el taller, muchachos, porque son las 8 en punto. Ustedes se tienen que ir a la tutoría. Como yo en la capacitación de profundización, ya les enseño un poquito más a fondo a aplicar estos autodiagnósticos. Yo les cargué a ustedes un autodiagnóstico resuelto de cada uno de los diagnósticos, de cada una de las dimensiones y uno en blanco con la finalidad, por si quieren ahí cacharrear y hacer práctico. O en un futuro, cuando le estén trabajando en dicha área, pues puedan ya tener, ay, el profe nos envió un link y en ese link están las versiones en blanco para actualizarlas. Pero no obstante, digamos, en la actividad que les estamos planteando, porque esa actividad sería muy largo colocárselas para que la creen y la generen, entonces les generé una actividad un poco más corta. Profe, en grupos de 2 personas, o sea, hay máximo parejas. Pueden hacerlo individual o en parejas, no puede ser de 3, de 4, de 5, no. Máximo de 2 personas. Es un taller muy simple. Ustedes van a tener el link del documento del taller. Colocan nombre, slash o rayita y el segundo nombre del estudiante si lo están haciendo en parejas. Resolver 7 preguntas. ¿Qué entidad elegiste? Entonces ustedes van a elegir una entidad a la que van a inspeccionar o auditar. ¿Qué dimensiones del MPG aplican? Ejemplo, la gobernación. Ustedes si cacharrean la gobernación, quiere decir que aplica todas la totalidad de las dimensiones. Lo que pasa es que ellos lo tienen como autodiagnóstico GESCO, ¿sí? Pero pues hace parte de las dimensiones, de las 7 dimensiones. En la práctica, ¿cómo evidencias que aplican el MIPG? Entonces, ustedes ya dicen, cuentan con planes de acción, tienen cargadas en la plataforma los autodiagnósticos, me pegan el link en donde está cargado esto con la finalidad de saber que de verdad sí investigaron. Ojo, ojo. Link obligatorio. Tiene que ir el link de donde ustedes están sacando dicha información. ¿Por qué? Porque pues hay muchísimo manejo de inteligencia y cuando usted ingresa el link, ni siquiera el link existe. Entonces, importante que me tienen que pegar el link donde ustedes están diciendo que profe, es que la gobernación tal hace el cumplimiento total, o esta alcaldía de Villa de Rosario, la alcaldía de Santa Marta de Bucaramanga tiene totalidad de cumplimiento del MIPG. ¿Por qué? Porque sí. Y yo investigo y no, por ningún lado está cargada. O sea, la alcaldía esa no tiene ni página. Y me están diciendo que
que está cumpliendo las 7 dimensiones. Entonces, si no tienen los links, pues ustedes ya saben que no es válida la entrega de la información. ¿Qué fortalezas observamos en la gestión de la entidad? ¿Qué debilidades o vacíos detectan? Ejemplo, digamos, Gobernación de Norte de Santander. Si ustedes la cacharrean, ustedes ya vieron, ejemplo, unas debilidades, ¿no? Que la misma gobernación nos la está diciendo. La gobernación nos dice, tenemos debilidad en la comunicación entre nuestras secretarías. ¿Por qué? Porque no tenemos un plan o no tenemos unos modelos de memorandos que permitan la comunicación asertiva entre secretarías sobre temáticas de investigación. Y propone 3 acciones de mejora. Entonces ahí ustedes proponen 3 acciones de mejora conforme a lo que ustedes observaron en nuestras debilidades. Entonces estamos mirando que la gobernación, una de las debilidades que ellos mismos dicen, no lo estamos diciendo nosotros, ellos mismos en su acto diagnóstico dijeron, nosotros en temas de investigación no podemos porque no hay una comunicación asertiva entre secretarías en temas investigativos. Entonces ahí ustedes dicen, una acción es generar el formato de investigación con la finalidad de que las secretarías tengan un modelo de investigación entre estas y unos recursos específicos para fortalecer investigaciones operativas de la institución. Son 7 preguntas. Eso son 4 o 5 páginas por mucho que se les va realizando dicha actividad de la tutoría número 5. ¿Claros hasta ahí, muchachos? Sí, señor. ¿Listo? Bueno, muchachos, si no hay ninguna duda o no hay ninguna inquietud sobre la tutoría, eh, los dejo por aquí, me les pasé unos 4 o 5 minuticos, pero los modelos MIPG siempre son amplios. Sí, tenemos solo 2 encuentros, intenté ahí pasar las 7 dimensiones lo más corto posible, pero pues siempre es larguito el tema. Si no, Profe, el taller ya se publicó. no, ya lo tengo publicado, pero es que esta temática les voy a cargar primero la grabación de este encuentro y ahí sí les envío el link de la temática con las grabaciones y el taller. ¿Listo? Entonces, este link sí se los enviaré yo creo que mañana cuando ya salga porque hay que esperar a que el video quede cargado y después subirlo a YouTube y eso, entonces mañana se los estaré enviando. ¿Listo? Listo, profe. Cindy, ¿cómo nos fue? Bien, excelente. Entonces, no siendo más, muchachos, nos vemos en la siguiente tutoría. Que me les vaya muy bien en cada uno de estos encuentros el día de hoy. Y estoy muy atento, moléstenme por WhatsApp. Yo me les demoro en contestar, pero tarde o temprano les contesto. Si a alguno no le contesté, vuélvame a molestar. ¿Sí? Que a veces me la paso, hay días que me la paso muy, muy ocupado, entonces no alcanzo a contestarles a tiempo, pero me vuelven a insistir y digo, ya les puedo sacar un tiempito y les contesto ahí con notas de voz. ¿Listo? Entonces, ahí cualquier cosita estoy atento. Chao, chao, muchachos, que tengan un maravilloso día y nos vemos en la siguiente tutoría.